Buenas tardes, soy la licenciada Andrea Freites y vamos a hablar un poco del proceso de aprendizaje, la fuente de la que voy a extraer la información que voy a compartir con ustedes estará al pie del video. La educación del siglo XXI está experimentando desde hace algún tiempo una serie de transformaciones tanto dentro como fuera del salón de clase. A pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva acción pedagógica, para construir un aprendizaje significativo en los estudiantes. Los docentes deben dar respuesta a tres cuestiones claves: quién aprende, cómo aprende y qué, cuándo y cómo evaluar. Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje ayudará a responder y actuar ante estos retos educativos. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Probablemente en algún momento hemos escuchado en educación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿qué es? Empezaremos por definir dos términos que la componen. Proceso de enseñanza. En esta parte del proceso, la tarea más importante del docente es aprender a acompañar el aprendizaje del estudiante, valga la redundancia de la palabra. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación personal del docente con el estudiante. El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y el valor de la formación de valores en el estudiante. Proceso de aprendizaje. Según Piaget, el pensamiento es la base en la que se asciende al aprendizaje. Es la manera de manifestarse la inteligencia. La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento. Ese mismo funcionamiento va modificando la estructura. En este proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea la teoría piagetana son: el encargado del aprendizaje, el estudiante, siendo el profesor un orientador y o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. Es necesario comprender que el aprendizaje es personal, centrado en objetivos y que necesita una continua y constante retroalimentación. Principalmente, el aprendizaje debe estar basado en la buena relación entre los elementos que participan del proceso: docente, estudiante y compañeros. ¿Cómo funciona este proceso? El aprendizaje y la enseñanza son procesos que dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar del uno sin el otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo estructuran en unidad de sentido. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. Cada uno de ellos influencia en mayor o menor grado dependiendo de la forma en que se relaciona en un determinado contexto. Vamos a ir viendo estos elementos. Estudiante: su capacidad, motivación para aprender, experiencia anterior, disposición, interés y estructura socioeconómica. El conocimiento: significado o valor, aplicabilidad práctica. Escuela, aula, comprensión de la esencia del proceso educativo. Y el docente: relación docente-estudiante, dimensión cognitiva, actitud del docente, capacidad innovadora, compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces se le exige demasiado al docente y este está limitado en sus capacidades, dado que hay poca capacitación y el poder adquisitivo del docente es inferior a las ofertas educativas que existen para su formación. Entonces también hay que ver técnicas o ayudas para que el docente pueda capacitarse. Actualmente, con la educación a distancia, se facilita bastante esto. El proceso de enseñanza-aprendizaje en e-learning. Las TIC son un elemento que en el campo de la educación incrementa las posibilidades educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de ellos son construir entornos virtuales de formación, aportes a los sistemas convencionales de aula, la comunicación educativa, entre otros. Esto último se vio influenciado por la cuestión de la pandemia y la cuarentena, a la que nos vimos forzados a ingresar, por lo que es importante ir intensificando este tipo de enseñanza, aprendizaje mediante las tecnologías.
Esta dinámica entre las TIC y educación caracteriza nuevos escenarios formativos en e-learning que plantean nuevas modalidades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando espacios que facilitan la interacción docente-alumno y alumno-alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las TIC presenta la posibilidad de adaptación de la información a las necesidades y características de los estudiantes, lo que le permite elegir cuándo, cómo y dónde estudiar. En el learning, el proceso de enseñanza-aprendizaje es más personalizado, planteando la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas para el docente. Aprender y enseñar son acciones distintas, pero en el campo educativo se complementan para conformar y consolidar conocimiento en el estudiante en este proceso educativo. Esto es todo por ahora. Estaremos con otros videos y otras informaciones en días sucesivos. Que tengan una buena tarde.